¿Qué es esto de la Radio Pireo? Que suena un poco a Radio Pirenaica. Bueno, es un proyecto para saber si la filosofía puede seguir diciéndonos cosas interesantes acerca de lo que pasa, de lo que nos pasa, si puede ayudarnos a interpretar la realidad, las zonas más oscuras de la actualidad que está en los medios, que está en los titulares de la prensa. Para ello hemos pensado en producir una serie de podcasts donde se reproduzcan entrevistas simuladas a los principales autores y autoras de la historia de la filosofía, para saber qué responderían ellos, cómo confrontarían sus sistemas con las noticias de actualidad. Tomemos un ejemplo, Hannah Arendt, uno de sus conceptos más célebres, la expresión banalidad del mal, que utiliza Hannah Arendt para recordarnos que el mal no tiene su origen en una supuesta perversión de la naturaleza humana, sino que se localiza más bien en una lógica de la que se participa a veces de manera inconsciente e involuntaria. Tomemos este concepto y confrontémoslo con una noticia. Por ejemplo, el drama de las personas migrantes, de los refugiados que intentan llegar a Europa, de esos 20.000 cadáveres invisibles que yacen en el fondo del Mediterráneo. ¿Qué podría responder Hannah Arendt ante esta noticia? ¿Cómo la explicaría? ¿Cómo daría luz a este suceso? Para producir estos materiales, antes tenemos que intentar responder a una serie de preguntas, seguir un plan de trabajo. En primer lugar, deberíamos hacernos con un elenco de los principales conceptos del autor o autora en cuestión. Sobre ellos, hacer una selección de aquellos que podrían ser utilizados para entender alguna cuestión de actualidad. Posteriormente, acercarnos a los medios, hacer una selección de las noticias que nos parezcan más importantes, más relevantes, y sobre ellas, posteriormente, seleccionar, cribar las que nos presenten algún problema de tipo moral, político, antropológico, epistemológico, para finalmente saber qué respuesta podría dar la autora, el autor, sobre ese problema de la actualidad. ¿Cómo lo explicaría desde su propia filosofía? Seguiremos informando.